¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Les damos la bienvenida en este domingo. Vamos a comenzar nuestra reunión. Vamos a alabar al Señor. Te invitamos a gozarte con todos nosotros. Ya comenzó la iglesia de forma presencial, pero también lo estamos haciendo vía YouTube, vía digital. Así que te invitamos a gozarte con todos los hermanos, tanto que están reuniéndose como los que están en su casa. Vamos a orar y comenzamos. Padre, muchas gracias te damos en este hermoso día, en esta mañana, porque nos permite, Señor, alabar tu nombre una vez más, un día más. Gracias por la vida que nos has dado. Gracias por ser nuestro Dios y poder cantarte, poder adorarte a ti, Señor. Gracias por todo esto. Ponemos este tiempo en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me salvó, en la cruz compró mi redención y libertad. Me dio vida, el fondo
desde el fondo del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti. Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti. Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, creado sin igual, Él se hizo mortal, en la cruz Él nos dio libertad. Todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Un día Él me encontró y me dio salvación, y limpió mi rebelde interior. Todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Tú eres todo Dios con nosotros, sin igual, no hay más palabras. Si me encuentra la paz, una gran tempestad, esa voz nunca voy a callar. Todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Y yo sé que vas a volver, este mundo a envolver con el fuego y la luz de tu ser. Todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús, toda gloria a Cristo Jesús. Que tú eres todo Dios con nosotros, Rey, sin igual, no hay más palabras. Tú eres todo Dios
poderoso Señor. Todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Hola, buenos días familia, te mando un saludo donde quiera que te encuentres. Antes de pasar al tiempo de la palabra quiero darte algunos avisos, recordarte nuevamente que nos estamos reuniendo vía Zoom para los grupos de conexión. Los hombres nos reunimos los miércoles a las 7:30 de la noche y las mujeres los jueves a las 7:30 de la noche. Así que nos gustaría que si aún no eres parte del grupo de conexión, te integraras, formaras parte y finalmente pues es a lo que Dios nos ha llamado y nos ha comprado, también ser parte de un cuerpo, conocerle, llevar las cargas los unos de los otros y finalmente pues ahí está la invitación. Esperamos que pronto puedas ser parte con nosotros. El siguiente anuncio es recordarte que el próximo domingo estaremos celebrando nuestro tercer aniversario como iglesia, entonces vamos a tener el gozo de recibir al pastor Quique Torres, así que es necesario confirmar tu asistencia al teléfono que aparece ahí en pantalla, igual pues esperamos que puedas venir a celebrar este tiempo de fidelidad que Dios ha tenido con nosotros como iglesia, así que te esperamos el próximo domingo. Y finalmente el tiempo de las ofrendas, como siempre lo estamos recordando, lo hacemos con esta libertad que tenemos en Cristo, no con tristeza ni por necesidad, sino con un corazón alegre en adoración y amorosa obediencia, para tener el privilegio de llevar el evangelio a más personas y mantener y sostener el lugar que nos reunimos las personas que en él trabajan. Así que, dicho todo esto, vamos a pasar al tiempo de la palabra. Vamos a continuar estudiando Hebreos. La semana pasada ya comenzamos viendo versículos 1 al 4 y el día de hoy vamos a ver versículos 5 al 14. Así que el título del sermón es Cristo es superior a los ángeles. Y bueno, vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, gracias porque nos das el privilegio por este medio de escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra nos muestra quién es Jesús, pero también tu palabra renueva nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor. Y te pido que sea un tiempo en el que tu Espíritu Santo tome esto y nos permitas conocerte, Señor, que derrames tu espíritu allá en las casas o en los lugares donde están mis hermanos escuchando esto y que podamos comprender la supremacía, quién eres tú, Jesús, y que eso en cada situación que estemos viviendo nos mueva, Señor, a buscarte a ti, a confiar en ti, a descansar en ti, Señor. Gracias porque eres bueno, en el nombre de Jesús, amén. Ok, entonces les decía, vamos a continuar el estudio en Hebreos. Nuestro estudio comenzó hace 8 días y veíamos o hablábamos de alguna manera que al parecer es una especie de carta, pero también es una especie de sermón. Decíamos que le escribe a una comunidad cristiana, pero que vienen del judaísmo. Entonces, básicamente estos creyentes tenían amplio conocimiento del Antiguo Testamento, de ahí que toda la carta a los hebreos está constantemente citando pasajes del Antiguo Testamento. Vemos cómo es que el Antiguo Testamento es la base de la argumentación del autor de Hebreos, y entonces, como vemos todo esto, damos por entendido que tanto el autor como la audiencia entienden perfectamente las historias del Antiguo Testamento, y por eso es que nosotros
tenemos que estar pasando también tiempo, vamos a estar pasando tiempo a lo largo de Hebreos visitando y viendo las conexiones entre el Antiguo Testamento y cómo eso nos apunta a Jesús. Ahora, el tema de la carta, podríamos decirlo así, y era el título del sermón de hace 8 días, es Dios ha hablado. Entonces, comenzábamos viendo hace 8 días cómo es que Dios, el autor le comentaba a este destinatario, le decía, miren, es que Dios ha hablado hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo por medio de los padres, por medio de los profetas a los padres, y entonces ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, vemos que Él habla por medio del Hijo. Decíamos que Cristo o el Hijo es el cumplimiento de todas las promesas que vemos en el Antiguo Testamento, cómo Cristo es el Creador, cómo es el resplandor de la gloria de Dios, cómo es la sustancia o la imagen exacta de quién es Dios y cómo Dios nos habla a través de Él, cómo tenemos la confianza de que el día de hoy Dios se dirige a nosotros por medio del Hijo. Entonces, esa es la introducción que veíamos la semana pasada. Pero ahora el autor comienza con la primera de las 4 grandes secciones de la carta, y en esta primera sección lo que el autor va a hacer es comparar a Jesús con los ángeles. Ahora, yo sé que en nuestra cultura y en nuestro contexto, por lo menos si tú eres creyente, a lo mejor te suena extraño esto de los ángeles, ¿no? Y a lo mejor tú dices, pues mira, la verdad yo ni siquiera me había preguntado eso, pero vas a ver por qué el autor quiere demostrarnos la supremacía o la superioridad de Cristo frente a los ángeles, y cuál es la misión y la identidad de Jesús a diferencia de los ángeles. Entonces, en ese tiempo era importante porque muchas personas estaban creyendo, depositando su confianza en los ángeles, y entonces vamos a ver cómo también es relevante para nosotros el día de hoy, cómo aún eso permanece en nuestros días, pero cómo vemos en Cristo la supremacía. Entonces, hace 8 días decíamos que teníamos algo distinto a esta comunidad, que nuestro origen no es como el de ellos que venimos del judaísmo, pero tenemos algo similar a ellos, y decíamos que así como esta comunidad, nosotros también batallamos con desánimo frente a la persecución, batallamos con el rechazo muchas veces del mundo, batallamos incluso con el desánimo porque pareciera que Dios tarda en responder nuestras oraciones y no nos ayuda en el momento que nosotros quisiéramos. Ellos tenían dudas en ciertos momentos de si Dios realmente estaba con ellos, si habían elegido el camino correcto al seguir a Cristo. Incluso algunos estaban considerando dar marcha atrás en su vida, abandonar la fe en Cristo y regresar a entregarse al pecado. Algunos otros probablemente ya estaban viviendo una doble vida ante la incertidumbre de si realmente había valido la pena seguir a Cristo. Ellos vivían en situaciones inmorales, entregados al pecado, y entonces ya no eran consistentes con su fe cristiana ni con el testimonio de Jesús. Y entonces Jesús quiere hablarnos, así como habló a esta congregación, quiere hablarnos y quiere exhortarnos con esta palabra. Así que vamos a empezar este pasaje. Dice Hebreos capítulo 1, vamos a ver del versículo 5 al 14, pero vamos a retomar tantito desde el versículo 4. Dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces aquí comienza el argumento de la primera sección, y lo primero que dice el autor es esto. Dice: este Hijo, el cual venía hablando de versículo 1, 2 y 3, por el cual Dios habla hoy, por el cual Dios ha creado todas las cosas, el cual es la imagen misma de Dios, la sustancia misma. Por este mismo Hijo ha sido hecho superior a los ángeles y heredado un nombre mucho más excelente que ellos. Cuando está hablando de que heredó un nombre más excelente que ellos, está hablando de un título, está hablando de una posición más importante que ellos. Entonces, en versículo 5 comienza el argumento, y vamos a ver básicamente 3 partes en el pasaje, 3 pares de argumentos que están basados en el Antiguo Testamento, y vamos a estar visitando el Antiguo Testamento, pero son 3 argumentos o 3 contrastes entre Jesús y los ángeles, y ver cómo nos quiere mostrar la supremacía de Cristo. Entonces, primero aborda el tema de la identidad de Cristo y su relación con el Padre. Mira lo que dice en este primer par de argumentos. Dice versículo 5: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el Padre y él me será a mi hijo. Entonces, aquí está la primera parte de este argumento, y está citando 2 pasajes del Antiguo Testamento. Ahora, en esta primera parte,
Jesús es presentado como alguien que tiene una relación única con el Padre. Entonces, es el primer argumento. ¿Por qué Jesús es superior a los ángeles? Bueno, porque Jesús goza o porque disfruta de una relación especial con Dios, con el Padre. Ahora, está mencionando dos citas en el Antiguo Testamento, y lo interesante del versículo 5 es que esta pregunta que aparece ahí es una pregunta retórica. El autor dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado y otra vez yo seré el Padre y él me será mi hijo? Es una pregunta retórica. Lo que el autor está diciendo es, y de hecho en otras versiones lo dice muy claramente, pero lo que el autor está diciendo es: Dios nunca jamás le dijo a los ángeles o a alguno de los ángeles: tú eres mi hijo, yo te he engendrado, yo seré tu padre y tú me serás hijo. Dios jamás le ha dicho eso a ninguno de los ángeles, pero sí se lo ha dicho al Hijo, por el cual Dios habla hoy, es decir, a Cristo. Entonces, en nuestro contexto, como decíamos, que no venimos del judaísmo, lo que está haciendo el autor es que nos está mostrando la conexión que hay entre estas historias del Antiguo Testamento que apuntan a Jesús. Entonces, vamos a estar visitando varios pasajes. Aquí a los que están reuniéndose de manera presencial les he invitado. Vamos a estar usando principalmente la Reina Valera, es una Biblia que todos tenemos. Si no tienes, acércate, podemos regalarte una. Me gustaría que estuvieras en tu Biblia buscando estos pasajes, que subrayes, que hagas anotaciones. Y entonces vamos a estar ahorita de un lado para otro de la Biblia y vamos a ir viendo lo glorioso que es Jesús. Entonces es un tip importante que también yo te menciono. Cada vez que estemos leyendo Hebreos o que leas el Nuevo Testamento y que te aparezca ahí una referencia o una cita del Antiguo Testamento, no te sigas de largo. Ve, medita, mira las conexiones que tiene el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y entonces es lo que vamos a estar haciendo ahorita. Entonces, esta primera cita que tenemos nos apunta al Salmo 2. Entonces vamos a leerlo y luego vamos a entender la conexión que hace el autor de Hebreos con Jesús. Dice Salmo capítulo 2, versículo 1 al 8. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan en cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Entonces hasta aquí menciona el ungido. El ungido aquí es el Mesías o el rey a quien Dios iba a ungir de una forma especial. Entonces dice aquí: ¿por qué se están levantando los pueblos, las naciones? Y luego afirman que se levantan reyes, se levantan príncipes y que iban a conspirar contra Dios y contra su rey elegido. Ahora continúa diciendo, versículo 3: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Entonces, este es el ungido, el rey. Y Sión, cuando menciona Sión, es este lugar donde está Jerusalén, donde está el templo. Es el lugar más importante para los judíos. Y lo que dice Dios es esto. Dice: miren, ok, todos esos pueblos se están rebelando contra Dios, contra su rey, contra aquel que Dios ha designado para reinar. Se están rebelando, pero es inútil. No van a poder soportar el poder del rey a quien Dios ha designado para reinar desde el lugar que Dios decidió que viviera en Jerusalén. Y dice versículo 7: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces Dios está llamando a este rey mi hijo, está diciendo ahí: mi hijo eres tú, ¿ok? Entonces, evidentemente en el Antiguo Testamento, lo que tenían en mente un judío era que sería un descendiente de David que llegaría a ser rey, pero desde ese momento Dios está refiriéndose a este rey que vendría como su hijo. Dice versículo 8: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ahora es interesante, nada más aquí como paréntesis, mencionar estos salmos mesiánicos. Mi hermano, la Biblia no se trata de nosotros. Esta especie de salmos nos apuntan a alguien que vendría. Es un salmo mesiánico porque apunta a Cristo y le está diciendo que le daría todas las naciones y como posesión suya los confines de la tierra. ¿A quién? A este hijo engendrado que está mencionando en Hebreos 1:5, y dice que le daría autoridad sobre todas las naciones y que iban a ser su posesión. Versículo 9: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos
con temblor, honrad al Hijo. ¿A cuál Hijo? Bueno, al que le ha dicho, eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, el ungido contra el que se levantan las naciones, a este que Dios dice que ha puesto como rey sobre Sión. A este Hijo está diciendo, hónrenlo. ¿Para qué? Para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Entonces, como hilando todo esto de Hebreos capítulo 1, versículo 5, con Salmo capítulo 2, ¿qué es lo que está haciendo el autor de Hebreos? Bueno, cuando menciona en Hebreos que dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios esto? Jamás. Este es mi rey elegido, pídeme y te daré por herencia a todas las naciones. Es el rey que he puesto sobre Sión. Eres tú mi hijo, el cual yo he engendrado. Entonces, eso dice Salmos, pero es lo que está diciendo también en Hebreos. El autor de Hebreos está tomando esta cita de Salmos y está mencionando esta cita de oposición y de rebelión de las naciones que vendrían contra Dios y contra su rey. Pero lo que el autor del Salmo dice es, esta oposición es en vano, porque Dios ha dado poder a este rey, poder ilimitado, autoridad ilimitada, y el cual él llama su Hijo. Ahora, ¿quién es este rey? Mira cómo la iglesia primitiva, lo estuvimos estudiando también ya hace meses o años atrás incluso, en Hechos capítulo 4, la iglesia primitiva también citaba este Salmo capítulo 2 y se lo apuntaba directamente, ya no a un rey que vendría, sino a un rey que ya en ese momento había venido, que es Cristo. Entonces, Hechos capítulo 4, ¿qué es lo que está pasando en ese momento? Bueno, puedes checarlo ahí con detenimiento en tu casa, pero Hechos capítulo 4, los creyentes están siendo perseguidos por hablar de Jesús, se les pide que se callen, y entonces ellos acaban de decir, mira, no podemos callarnos, es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres, así que los sueltan después de que los amenazan, y dice versículo 23 de Hechos capítulo 4, dice, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, y mira lo que citan, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor. ¿Y contra quién dice ahí? Contra su Cristo, contra el ungido, es lo que significa Cristo en griego, el elegido, el rey. Y continúa diciendo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Así que, ¿quién es Jesús? Lo que está mostrando aquí es que es este rey, es quien Dios había elegido para reinar, para ejercer autoridad sobre todo el universo, y que cualquier plan que estuviera en su contra simplemente iba a ser frustrado, porque Él tiene toda autoridad, porque Él es el Hijo de Dios, quien ha sido engendrado y que ha sido puesto en esa posición de mayor honor y autoridad. Ahora, en verdad, el mundo se ha opuesto a Jesús, se opone a Jesús, pero vemos cómo constantemente Jesús sostiene a su pueblo, sostiene a su iglesia en medio de persecuciones, en medio de circunstancias, en medio de pandemias. Jesucristo está por encima de todas las cosas porque Él es Rey y Él es la máxima autoridad. Ahora, en otras citas que aparece ahí, que leímos, es en Samuel, ahí que cita desde Hebreos capítulo 1, la otra cita que aparece ahí es Samuel. Entonces, vamos a 2 de Samuel capítulo 7. En este pasaje está el contexto de que David quiere hacer una casa para Dios, porque ve que el arca del pacto habitaba en una tienda pequeña, y entonces David se da cuenta de eso y dice, bueno, pero ¿cómo es posible que yo tenga una casa y el lugar donde ha decidido Dios habitar o descender esté en una tienda así? Entonces él tiene un deseo de construir una casa, un lugar mejor para Dios, y entonces llega el profeta Natán y le dice, oye David, está increíble tu deseo de una casa para Dios, pero tú no la puedes hacer. Hacerle una casa a Dios, pero déjame decirte algo, Dios va a darte esta promesa, no serás tú el que le dará una casa a Él, sino que Él te va a dar una descendencia, y entonces vendrá un rey de tu descendencia que reine eternamente. Mira lo que dice el versículo 5 de 2 de Samuel capítulo 7, dice, ve y di a mi siervo David, le está hablando Dios a Natán, que vaya a confrontar a David, ve y di a mi siervo David,
Así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Ahora, entre paréntesis, debemos mencionar que Dios no habita en templos hechos por manos del hombre. Él es Rey de los cielos, Él es Señor de señor, no hay nada que pueda contenerlo. Entonces, no está hablando que Dios viva así como en una casa, pero se habla específicamente de un lugar donde iba a ser adorado. Era una representación simbólica de la presencia de Dios con ellos. Entonces, dice que ha andado de tienda en tienda en esa arca del pacto, dice versículo 7, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé de redite detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, otra vez, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ok, ahora en la historia de Israel podemos ver algo, y estudiaremos en algún momento detalladamente todos estos pasajes cuando veamos esto, pero nos damos cuenta de algo, que a partir de Salomón prácticamente todos los hijos descendientes de David son un completo desastre. Ninguno logró cumplir este plan. Un pastor, el que está mencionando aquí, ninguno vino a ser este pastor o este rey que pastoreara a Israel, que reinara sobre Israel, que reflejara el corazón de Dios. Realmente hubo muy pocos buenos reyes, pero nadie llegó a ese estándar que está marcándonos aquí en este pasaje. Ahora, cuando llega Jesús, que es un descendiente de David por su parte humana, Jesús resucita, y entonces resulta que este Mesías, Cristo, es el rey del que Dios estaba hablando aquí a David, el cual su trono no tendría fin, sería un trono eterno, y su gobierno sería firmado para siempre. Entonces, este Jesús es el que verdaderamente ha honrado a Dios, es hijo de Dios y es un rey para siempre con un reino eterno, lo que estamos viendo aquí. Ahora, regresando a Hebreos, versículo 5, dice nuevamente, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo? Es decir, ¿a cuál de los ángeles Dios dijo que tendría un reino sin fin, que sería el elegido, que su poder no tendría límite, que tendría las naciones por herencia y que sería el hijo engendrado? ¿A cuál le dijo? Y la respuesta es a ninguno, únicamente al hijo, y es lo que está tratando de decir. Ahora tenemos un pequeño detalle en esta porción que hay que aclarar, porque es una porción en versículo 5 que de repente aquí está presentando a Jesús como el Hijo Eterno de Dios, pero también pareciera que tiene cierta temporalidad, por decirlo así, porque primero dice, yo te he engendrado hoy, y luego dice, y él me será a mi hijo. ¿Notas ahí? Es algo como que tuviera temporalidad, que ha llegado a ser, que tuvo que hacer algo para entonces él ser su hijo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque es uno de los pasajes que se han usado a lo largo de la historia y que el día de hoy se utilizan en sectas para desprestigiar la persona y la deidad de Jesús. Algunos dicen, mira, es que aquí lo vemos claramente, Jesús simplemente era una persona, no es que siempre fue el hijo, él llegó a ser el hijo, pero de repente vemos aquí que personas podrían decir, pues sí, ciertamente llegó a ser una persona especial para Dios, pero él no es Dios, y definitivamente eso es algo que podría saltarnos a leer esto. Ahora, ¿cuál es el problema con la manera de leer de esta manera el texto? Bueno, que definitivamente no es fiel a todo el contexto bíblico, es decir,
estás leyendo este pasaje con los lentes equivocados. ¿Por qué? Porque a Jesús ya se le presentó como el Hijo Eterno. Versículo 2 de Hebreos capítulo 1 dice: en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ¿llegó a ser el Hijo cuando se encarnó o ya se le llamaba Hijo antes de la encarnación? A la luz de ese pasaje es evidente que él ya era Hijo desde antes de encarnarse, pero también se le nombra Hijo después de la encarnación. Así que, ¿qué es lo que está pasando o lo que está pensando, lo que está demostrando el autor de Hebreos? Bueno, ya vimos cómo la iglesia primitiva ve a Jesús, cómo entiende que es este rey que vendría, que es el ungido de Dios. Vimos cómo se entienden esos pasajes del Antiguo Testamento, pero cuando se habla de Jesús como quien llegó a ser el Hijo y como quien llegó a ser el Rey, no está hablando como que es alguien inferior. Más bien se habla como que Jesús llegó al trono, habiendo dejado su trono de gloria, vino, se hizo hombre, se encarnó y ahora fue exaltado nuevamente y entronizado al lado de Dios. Entonces la idea de que llegó a ser el Hijo es como decir, llegó a ser rey de esta manera. No es como que no era rey antes, pero que llegó a ser rey en el sentido de que vino a cumplir las Escrituras. Llegó a ser el rey en el sentido mesiánico, a este rey que anunciaba en el Antiguo Testamento. Vino a confirmar eso. Mis hermanos, Jesús ya era rey, lo vimos versículos del 1 al 3. Jesús es el creador, pero cuando dice que llegó a ser el Hijo, que llegó a ser el rey, es como decir que Jesús en su historia, en su vida, cumplió las promesas de este Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, que sería rey y que por lo tanto sería entronizado por encima de todas las cosas. Entonces es un detalle muy importante aquí, porque muchas veces sacamos la Biblia del contexto, la leemos desde nuestra propia perspectiva, desde nuestra propia conveniencia, y no recordamos que estos textos están ligados a toda la historia de la Biblia, a toda la historia del Antiguo Testamento. Y mis hermanos, tristemente la mayoría de las sectas y falsas ideas acerca de Jesús nacen de tratar de entender estos textos y comprender su contexto. Por eso alguien decía que un versículo sacado de su contexto solamente es un pretexto. Tenemos que tener cuidado y leerlo ahí, y así es muy claro ahí en Hebreos y en todo lo que hemos estado viendo. Entonces lo que está tratando de decir es que Jesús se encarnó, Él se hizo hombre por medio de Jesús, pero cuando tú veías a Jesús, veías a un hombre, es Dios. Tú veías completamente un hombre, por eso creemos que Jesús era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Y entonces, ¿cómo sabemos que Él realmente era este rey, que era el que sería su reino sería firmado eternamente? ¿Cómo sabemos que Él es el Mesías? Bueno, primeramente hizo milagros, cumplió muchas profecías del Antiguo Testamento, pero definitivamente la gran señal que de manera irrefutable nos apunta a que Jesús es el Hijo de Dios es su resurrección. El hecho de que Jesús resucitó, venció a los muertos y regresó al trono del Padre a su diestra es la mayor afirmación de que Cristo es el Hijo, Él es el Mesías. Así que cuando la Biblia dice, y Él me será a mi Hijo, cuando está mencionando ahí, dice ahí que está haciendo referencia a su exaltación, a su resurrección, a que Dios, cuando Cristo iba a resucitar, le ha colocado en el lugar de mayor honor. Pero el Nuevo Testamento, mi hermano, enseña que Jesús ya estaba en ese lugar de mayor honor aún antes de la fundación del mundo. Él estaba con Dios, pero vino a este mundo, murió por nuestros pecados, se humilló a sí mismo, y Dios le exaltó y reivindicó como Mesías y por el cumplimiento de las promesas. Entonces debemos de tener bien claro esto. Lo importante en estos pasajes es el trasfondo del Nuevo Testamento a la luz de lo que estamos viendo. Debemos interpretar correctamente este verbo de engendrar. Es decir, tú escuchas la palabra engendrar y a qué se refiere. Bueno, podríamos verlo desde nuestra propia cultura o desde nuestra propia perspectiva como que Jesús no existía y que llegó a existir. Pero en el Nuevo Testamento significa que Jesús es el Hijo engendrado, es decir, el Hijo eterno que vino a este mundo, se encarnó y ha llegado a ser rey, y por lo tanto ha sido exaltado. Es lo que significa engendrado aquí. Un comentarista de nombre George Country dice esto: engendrar se utiliza como la entronización del Hijo como rey, y es el uso general en la enseñanza cristiana. Por eso engendrar siempre aparece en el Nuevo Testamento en pasajes que tienen que ver con la resurrección o la exaltación de Jesús. Entonces, bueno, yo sé que esto suena medio rebuscado y anhelo que Dios
nos hace, nos permite entender realmente quién es Cristo. Pero solamente algo quiero decirte. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, que cuando Jesús se presenta como alguien que es el Hijo engendrado, no significa que es menos que Dios. De hecho, es todo lo contrario. Significa que es tan grande como Dios porque Él es Dios. Es el Rey que ha llegado a cumplir las promesas mesiánicas y Dios le ha colocado en el lugar de mayor honor. En el lugar de mayor honor. Ahora, ya pasamos esta etapa, de alguna manera es algo teológicamente profundo y complicado, pero es sumamente importante para entender la magnitud y la supremacía de Jesús. Entonces, la próxima vez que alguien venga y te diga, mira, es que aquí dice que Jesús fue engendrado, o sea que es menor, dile no. De hecho es lo opuesto. En el pensamiento del Nuevo Testamento, el pensamiento de engendrado quiere decir que de hecho es Dios, es el Hijo exaltado, es aquel que tiene poder y autoridad sobre todas las cosas y el universo. Ahora, versículo 6, viene el siguiente par de argumentos. Dice, citando también el Antiguo Testamento, dice versículos 6 y 7. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Entonces dice, versículo 6, cuando introduce al primogénito en el mundo. Ahora, nuevamente aquí tenemos dos palabras que se pueden malentender si no la leemos desde la perspectiva del autor de Hebreos y del Nuevo Testamento. La primera palabra es primogénito y la segunda palabra es mundo. Primogénito, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Bueno, el primer hijo o el primer nacido. Puede ser de un animal, puede ser de un humano, pero es el primogénito. El primogénito en el mundo antiguo, en el Antiguo Testamento, era este hijo que tenía un lugar especial en el corazón del Padre y que compartía autoridad y que era heredero de todo. Pero en el Nuevo Testamento, aquí nos anuncia, cuando dice que Jesús es el primogénito en el mundo, significa que Él es el jefe de todo, que Él está por encima de todo, que Él es supremo. De hecho dice en otras versiones que es el Hijo supremo. Y mira, vamos a ver un ejemplo en un pasaje en el Nuevo Testamento donde vemos el uso correcto del primogénito en este sentido. ¿Cómo confirma, mejor dicho, lo que estoy diciendo del pasaje de Hebreo? Dice Colosenses capítulo 1 versículo 15, hablando de Jesús, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y entonces muchos dicen, mira, entonces es el primogénito, es el primero de la creación, es el primer ser creado, no es Dios. Ahí lo dice claramente. Sigamos leyendo, dice versículo 16 al 18, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, nuevamente, para que en todo tenga la preeminencia. Nos date cuenta que el primogénito aquí está siendo utilizado como que Él es el jefe de la creación. ¿Por qué? Dice allá al final, porque Él es el creador y es el primogénito de la resurrección. Entonces fue el primero en resucitar. No solamente el primero en resucitar, sino que ahora tiene la preeminencia sobre cualquier cosa. Ahora, aquí dice que hay uno que tiene preeminencia sobre todas las cosas. Creo que lo entendemos, ya lo habíamos hace 8 días. Y este que tiene preeminencia sobre todas las cosas es Dios. Pero aquí dice que Jesús es el que tiene preeminencia sobre todas las cosas. Así que la palabra primogénito en el Nuevo Testamento, en Jesús, es utilizado de la misma manera que engendrado. Está explicándonos que Jesús es el que tiene la posición más alta sobre todas las cosas, precisamente porque Él es Dios. Entonces, el contexto nos ayuda a entender lo que el autor trata de decirnos. Otra vez, el punto es el siguiente, ante personas que estaban adorando ángeles y confiando en ellos, aquí está diciendo, el punto es este. Bueno, ¿a cuál de los ángeles Dios le considera el primogénito o el supremo de toda la creación? A ninguno, solamente al Hijo. Y de hecho debemos darnos cuenta que en este capítulo de Hebreos, cuando habla del primogénito, tiene que ver con que Jesús es Dios. Ahora, si todavía no nos ha quedado claro, versículo 6 da un argumento contundente. Dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Wow, categóricamente está diciendo, adórenle todos los ángeles de Dios. Está diciendo, solamente hay uno que es digno de adoración
y se llama Dios. ¿Me explico? La palabra es clara, nadie más puede recibir honra y gloria, y te aseguro a la luz de la palabra que ningún ángel se atrevería a recibir adoración. Los mismos ángeles prohíben recibir adoración. Mira lo que dice Apocalipsis 22:8, hay una ilustración muy clara. Dice Juan: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Adora a quién? A Dios. Mis hermanos, es muy clara la palabra de Dios. Los ángeles no reciben adoración, es algo que es completamente antibíblico. Ahora, no solamente es la palabra primogénito que veíamos ahí, que podría sonarnos o malentenderse, sino también la palabra mundo. De hecho, la palabra mundo aquí no hace referencia a la tierra. El mundo aquí lo utiliza el autor de Hebreos como el reino celestial. Cuando Dios introduce en el cosmos y en el reino celestial al primogénito, lo que dice es: adórenlo. Entonces está poniéndolo como sobre todas las cosas, Él debe ser adorado. Entonces Cristo, este Hijo engendrado, es el Rey que tiene autoridad sobre todo el universo, es el Hijo amado del Padre, quien tiene preeminencia sobre todas las cosas y que es jefe sobre la creación del universo, sobre la iglesia, sobre todas las cosas, y por lo tanto Él es digno de adoración, tanto que Dios mismo pide adoración hacia Él, inclusive a los ángeles. Ahora, esta es la posición suprema de Cristo, pero ¿cuál es la posición de los ángeles? Mira el contraste, dice versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces, versículo 7, ¿cuál es la posición de los ángeles? Dice ahí que son espíritus y son ministros que los llama de fuego. Entonces, aquí el autor pone en un grupo de versículos para decirnos primero que Cristo o el Hijo tiene una relación única con el Padre, que Él es supremo, que tiene una relación única, que ningún ángel y ningún ser del mundo puede tener esta relación con Él. Pero dice también que este primogénito, al cual debemos adorar todos, incluidos los ángeles, es heredero y rey sobre todas las cosas. Él es supremo y Él es incomparable. Pero los ángeles, en segunda parte, dice que tienen una posición inferior, que solamente son ministros servidores, que son fuego y llama. Es decir, ellos pasan, pero Dios es eterno, Jesús es eterno. Así que los ángeles lo reitera en versículo 14, dice: ¿no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces, los ángeles están subordinados al Hijo de Dios, es decir, a Cristo. Ellos son servidores, ellos no están sentados en un trono reinando, ellos están sirviendo al Rey de Reyes. Los ángeles son seres celestiales definitivamente, y hay que decirlo con mucho respeto, pero solamente son mensajeros que vienen de parte de Dios, y eso lo vemos a lo largo de toda la palabra de Dios. Vemos a los ángeles entregando mensajes de Dios, los vemos constantemente apuntando a Dios, los vemos despojándose de recibir alguna oración o de recibir alguna adoración. Ahora, digo esto porque en nuestra cultura, que tristemente es cada vez más común, está dominado por la nueva era, hay una cultura de obsesión hacia los ángeles. Y de pronto hablamos de ángeles y queremos estudiar angelología y que queremos saber los nombres de los ángeles y las posiciones, las funciones, y entonces hacemos oraciones a mi ángel, y todo lo que me pasa bien es gracias a mi ángel, y entonces todo se ha convertido en un culto de adoración hacia los ángeles. Y la verdad, la Biblia no dice nada de eso. De hecho, ¿sabías que la Biblia no presenta a los ángeles como seres alados, seres con alas? Hay algunos seres dentro de los ángeles que Dios ha creado, como los querubines, como los serafines, que definitivamente sí aparecen con alas, pero tampoco es que los bebés los querubines sean bebés con alas. Tú puedes verlo en Ezequiel, verás que no son así. Pero ¿sabías que la Biblia no dice que todos los ángeles tienen alas? Es más una tradición, es más una incluso mitología de ángeles
que es completamente antibíblica, y nosotros debemos entender que la palabra de Dios es la única fuente de verdad. Lo único que dice la Biblia sobre los ángeles es que ciertamente son seres especiales, pero dice que son mensajeros enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. De hecho, el punto del autor de Hebreos es que les está diciendo, ok, he escuchado que algunos están confiando demasiado en los ángeles, he escuchado que ellos, esta comunidad, probablemente la costumbre era que Moisés había recibido de ángeles la ley de Dios, entonces algunos se habían desviado y habían comenzado a poner demasiado énfasis en los ángeles, y él les está diciendo, el autor de Hebreos le dice, miren, ok, ustedes ven a los ángeles de una forma muy respetable, muy honorable, porque son servidores de Dios. Bueno, pues ¿cuánto más deberían escuchar al Hijo? Porque a ningún ángel jamás Dios le ha dicho, tú eres mi Hijo engendrado, tú eres rey sobre todas las cosas, tú eres lo supremo sobre toda la creación. A ninguno de los ángeles ni a ninguna persona. ¿Cuánto más caso deberían hacer al Hijo? Y entonces mira la comparación que dice versículo 17, después de que ha dicho que los ángeles son solo ministros, dice versículo 8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, subraya ahí, tu trono, le está hablando al Hijo y le está diciendo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces, este es un salmo muy importante. Nuevamente, él les está citando un pasaje del Antiguo Testamento, que es el Salmo capítulo 45, versículos 6 y 7. Tú puedes checarlo ahí, dice explícitamente esto. Y es un salmo mesiánico que nuevamente está apuntando hacia este rey que vendría, hacia Jesús. Entonces, ¿cómo llama Dios al Mesías aquí en el Salmo 45? Lo llama Dios. Dios le dice al Hijo, tu trono, oh Dios. ¿Y qué nos dice del Hijo? Bueno, que es Dios, que tiene reino, que ama la justicia, que aborrece la maldad, y que Dios lo ha ungido por sobre todas las cosas, que lo ha elegido como el Hijo amado. Y esa es la identidad de Jesús. Jesús tiene un reino sin fin, es un trono, es un rey que tiene un trono que nunca va a terminarse, es un rey que está sobre todos los reyes, es más, es el amado de Dios, y por Dios está diciendo ahí, a diferencia de los ángeles, que solamente son espíritus, que son como llama, que se acaban, este Mesías es un rey eterno. Así que este Hijo, Jesús es el Hijo eterno, que está desde el principio, pero que Dios le ha dado un reino, porque es el Hijo que ha cumplido la voluntad de Dios en la encarnación. Por tanto, es el Hijo eterno que Dios prometió a David, el cual establecería su reino y su trono sería eterno. Mira lo que dice el versículo 10, continúa diciendo acerca de Jesús, dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, otra vez mostrándonos a Cristo Creador, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos? Bueno, está hablando del Hijo, está hablando de Cristo, está diciendo que Él es el Creador, que los cielos, la tierra son obra de sus manos. Y entonces está diciendo finalmente, mira, todo esto va a pasar, toda la tierra tiene final, pero tú no cambias. Y de hecho dice, al final, que un día el Hijo va a enrollar, por decirlo así, como un vestido los envolverá, serán mudados, es decir, Él va a enrollar todo esto y como una ropa vieja lo va a dejar atrás, pero Cristo permanecerá para siempre, nunca cambia, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y está poniendo el autor de Hebreos, dice, pero ¿quién siquiera puede compararse con esto? Él no tiene fin, Él no tiene principio. Los cielos y la tierra son por Él sustentados. Él es el Hijo que es supremo a todas las cosas, es superior a los ángeles, porque a cuál de los ángeles Dios le llama creador, Dios le dice que no tiene fin. Y el argumento del autor termina con una cita que corona toda esta argumentación. Dice versículo 13, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Es decir, ¿a cuál de los ángeles Dios le dijo, siéntate en el lugar de reinado, en la mayor posición de autoridad de honor? Los ángeles siguen sirviendo, siguen estando, dice versículo 14, no son todos, hablando de los ángeles, espíritus
ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. Los ángeles siguen adorando a Dios, siguen sirviéndole a Él, pero Cristo está sentado a la diestra. Y eso es algo que nos debe de dar tremenda confianza, saber que nuestro Señor es un Rey eterno, que Él permanece, que esté en su trono, que cualquier circunstancia está debajo de sus pies, que Él esté en control. Y eso es algo sumamente consolador y es algo impresionante ver y entender la magnitud y la supremacía de nuestro Señor Jesús. Ahora, yo terminaba esto y decía, bueno, todo esto es impresionante, ¿no? De hecho, entender por sí solo toda estos impresionantes atributos y la persona y la identidad de Jesús es algo que debería maravillarnos a buscarle, a querer pasar tiempo con Él. Este mismo Rey eterno es un mismo Rey que constantemente nos quiere hablar y tenemos acceso a Él todos los días por medio de su palabra. Pero yo preguntaba, ¿qué tenía que ver esto conmigo? ¿Qué podemos aprender en sí? También, además de todo esto impresionante de Jesús, que creo sería suficiente. Bueno, definitivamente debemos entender algo, debemos ver que esto que acabamos de leer es la elaboración de un argumento que es muy al estilo de los rabinos de la época de Jesús, que se le llama de menor a mayor, porque esta es la base para la exhortación. Primero está poniendo como el cimiento, pero después va a traer una exhortación fuerte para esta comunidad de creyentes. Ahora, ¿por qué está tratando de exaltar a Jesús por encima de los ángeles? Bueno, lo que voy a leer lo vas a comprender y dirás, wow, ya sé entonces que por qué estaba poniendo, por qué tanto énfasis en poner por encima de los ángeles a Jesús. Mira lo que dice versículo 1 de capítulo 2. Esto lo vamos a ver en 15 días, porque en 8 días va a predicar el pastor Quique un mensaje especial, pero en 15 días veremos esto. ¿Por qué el autor en la segunda parte del capítulo 1 de Hebreos tiene tanta urgencia de demostrar la supremacía de Jesús por sobre los ángeles? Dice versículo 1 del capítulo 2: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, es decir, en el judaísmo en la época de Jesús se creía, ya lo decía, que cuando Dios entregó la ley en el monte de Sinaí a Moisés, lo hizo por medio de mensajeros que eran ángeles. Y lo que dice el autor es bien, si cuando Dios entregó su ley en el monte a Moisés por medio de los ángeles y después el pueblo desobedeció y hubo severidad, hubo un castigo para ellos que estaban perdiendo el rumbo, que se estaban desviando, que desobedecían al Señor y que no atendían su ley, era algo grave desatender el mensaje que era entregado por los ángeles. Versículo 3: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Es decir, el autor de Hebreos está diciendo, si hubo consecuencias de por sí por haber despreciado el mensaje que Dios entregó por medio de los ángeles en el Sinaí, imagínate qué significará despreciar el mensaje ya no de ángeles, sino del Hijo eterno, del heredero de todas las cosas, del creador de los cielos y la tierra, que esté exaltado a la diestra de Dios, que tiene la mayor posición de autoridad y de honor. ¿Qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? Y Dios mismo va a hablarnos en este pasaje. Ahora de repente lees esto y dices, ¿qué onda con estas afirmaciones, no? Es neta que el autor de Hebreos dijo eso. ¿Por qué es tan duro? Bueno, en 15 días lo veremos, no hoy, pero simplemente esto es lo que hace el autor de Hebreos. Está animando a la iglesia, está sacudiendo a la iglesia que está tratando de apartarse de Jesús, que muy probablemente se está refugiando en cuestiones temporales. Iglesia que probablemente está pensando, bueno, ¿realmente será que verdaderamente Dios me ama? Yo últimamente no he notado eso. ¿Por qué está permitiendo estas circunstancias? La verdad, a mí me dan más ganas de regresar a mi pecado. Al menos tenía falsa felicidad temporal. Y el autor de Hebreos está tratando de decirles, hey, despierten. Dios les ha hablado por medio del Hijo. No desprecien el mensaje que nos ha llegado por medio de este Hijo que es supremo, que Él es el Rey de todas las cosas. Recuerden quién es el Hijo, quién los compró y a quién le pertenecen. Imagínate para una iglesia que está pasando por persecución, por desánimo, y de repente recordar que inclusive la tierra va a envejecer, que tiene fin, pero que este Cristo no tiene fin,
que el cielo y la tierra y todas las cosas están en sus manos. ¿No te anima saber si estás pasando por persecución, por alguna tribulación, por alguna situación complicada? ¿No te impresiona saber que Dios no está dormido? Él está en su trono, Él está gobernando, Él está contigo, Él no se ha olvidado de ti y podemos descansar que Él es bueno y que Él es fiel y que no cambia. Entonces, ¿qué podemos aplicar o meditar de este pasaje? Bueno, yo destacaba dos cosas. Primeramente, ver la importancia de que el autor de Hebreos nos está enseñando cómo pensar sobre el Antiguo Testamento. Esto es muy curioso, porque hay personas que a lo mejor incluso llevan mucho tiempo en la iglesia y creen que, bueno, pues son historias como desconectadas, el Antiguo Testamento. O bueno, a lo mejor, pues sí, fueron buenos hechos y todo, pero nada más, no hay nada más. El autor de Hebreos aquí está viendo el Antiguo Testamento, como lo veían los cristianos y los judíos de esa época, como una sola historia, una sola narrativa que llegaría a un clímax. El Antiguo Testamento es la revelación de Dios, pero también es la historia de la salvación. Dios iba revelándose gradualmente, dicen algunos eruditos, era una revelación progresiva, hasta que Dios fue revelado en su clímax en la persona de Jesús. Dios habló en el Antiguo Testamento, pero Dios se reveló y llevó a cabo su operación de rescate y llegó a su clímax por medio de Jesús. Así que lo que podemos ver, mi hermano, y que te invito por eso a que estés leyendo la Biblia, saturándote de la Biblia, es que el autor quiere enseñarnos a ver a Cristo en cada pasaje de la Biblia. De hecho, alguien decía, si tú no estás viendo a Jesús en la Biblia, entonces le estás leyendo mal, porque toda la Biblia apunta a Jesús. El autor está meditando en estas historias que ellos ciertamente ya conocían, pero ahora que es creyente, que ya no está únicamente en el judaísmo, sino que se ha rendido a Cristo, él dice, miren, es que todas estas historias, todos esos pasajes realmente apuntaban a Jesús. Él es el cumplimiento. Es decir, no fue que estos discípulos ya del Nuevo Testamento, los apóstoles, como que se inventaron a Jesús, sino que Jesús, cuando vino, cuando se encarnó, realmente estaba cumpliendo por medio de esa obra, por medio de su vida, por medio de su muerte, por medio de la resurrección, todas las profecías que apuntaban a este Mesías, a este Rey de Reyes y a este que es supremo sobre toda la creación. Mi hermano, es lo que estamos viendo y es una invitación como creyentes a crecer en esto, a ver a Jesús en la Biblia, a saber que Él es el motivo de la palabra de Dios. Así que esta porción nos regala una manera de cómo leer el Antiguo Testamento, cómo conectar las historias y que todas apuntan a Jesús. Así que nuevamente, cada vez que leas el Nuevo Testamento y veas citas, veas referencias, ve a ellas inmediatamente. Ahora, a veces ya en las versiones digitales no te traen las referencias. Yo te animo, consíguete una Biblia física, la cual te pueda también ayudar a tener estas referencias y conexiones y que estés meditando y viendo cómo realmente desde el inicio hasta el fin de la palabra de Dios siempre se ha tratado de Jesús. Ahora, una segunda cosa que podemos aplicar a la luz de este pasaje, yo lo ponía así, es que todos corremos el peligro de no ver a Jesús correctamente, como quién es Él. Y ese ha sido el peligro a partir de que Jesús resucitó. Mi hermano, siempre ha habido gente que le ha restado preeminencia, que le ha restado autoridad. De hecho, hay un comentarista bíblico que dice esto: hoy vivimos en una crisis de autoridad donde cada quien cuenta su propia historia. Entonces dice, bueno, pues ¿por qué la tuya va a tener más validez que la mía? Todas son iguales, todas las verdades, todas las autoridades son iguales. Continúa diciendo, cada uno se aferra a su propia fuente de autoridad. Para algunos está en la astrología, para otros en el ocultismo, y entonces dice, es que ahí yo voy a encontrar las respuestas, o en la ciencia. Y mi hermano, ninguna respuesta que dicen algunas personas que ponen toda su confianza en la ciencia, dicen, es que ninguna respuesta que no provenga de este proceso de investigación va a ser verdad, porque la ciencia es la fuente de autoridad. Y así cada uno ya de hoy tiene su fuente de autoridad. Estamos en una crisis de autoridad, en una crisis donde no sabemos de dónde tomar valores, de dónde tener fundamento como sociedad, como cultura. Definitivamente estamos en un tiempo de crisis y es un buen momento, mi hermano, para que como creyentes nosotros también podamos participar de esta crisis, pero escuchando a Jesús, imponiendo a Jesús y sabiendo que en Él sí está la verdad. Él mismo se declaró y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es triste que muchas veces como creyentes también podríamos estar en esta crisis de autoridad porque precisamente no escuchamos a Jesús, no venimos a su palabra y por tanto lo dejamos en un lugar incorrecto.
Mi hermano, pues ahí en pantalla, Cristo es la fuente de autoridad. Él es creador, es hijo, vino y se hizo hombre y ha sido exaltado sobre cualquier título de honor y es Señor sobre todas las cosas. Algunos en la historia definitivamente han visto a Jesús únicamente, y yo sé que a día de hoy platico a veces con personas y bueno, dicen, no, pues es que Jesús tenía muy buenas enseñanzas. De hecho, sí he leído la Biblia, me parece un cuate, un filósofo que habló cosas muy interesantes. Algunos otros lo ven como un sanador carismático o como un profeta apocalíptico y dicen, no, mira, no era Dios, simplemente era un profeta, la gente lo malentendió y pues entonces por eso murió en la cruz. Algunos lo ven como un reformador social, incluso que Jesús vino a luchar por los derechos de unos y entonces afectó el sistema y por eso lo crucificaron. Y entonces cada uno llega a una posición en la que realmente, aunque pareciera reconocer a Jesús, lo está menospreciando. Algunos simplemente dicen, bueno, Jesús ha sido el hombre más sabio que ha existido, no es Dios, pero definitivamente es muy sabio. Ahora, leyendo esto y viendo lo que acabamos de leer y lo que hemos visto desde hace 8 días, C.S. Lewis decía esto. Dice, estoy tratando de evitar que alguien diga la tontería que la gente suele decir sobre Jesús. Las personas dicen, estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro de moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Esa es la única cosa que no debemos decir. Un hombre que era simplemente un hombre y dijo el tipo de cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro de moral, sería un lunático, al mismo nivel que el hombre que dice que es un huevo escalfado, o si no, sería el diablo del infierno. Debes hacer tu elección. O este hombre era y es el Hijo de Dios, o bien es un loco o algo peor. C.S. Lewis termina diciendo, puedes tomar a Jesús por tonto, puedes escupirle y matarlo como a un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios, pero no propongamos ninguna tontería condescendiente acerca de que Él es un gran maestro. Cristo no nos dejó eso abierto. Cristo no tenía la intención de hacerlo. Mi hermano, lo que hemos visto y a la luz de la palabra de Dios, la realidad es la siguiente. La Biblia presenta a Jesús como este Mesías, como este Rey de Reyes que ha resucitado, que está sentado a la diestra de Dios, que es la fuente completa de toda autoridad porque es Dios. Y así como veas a Dios, tú puedes creer todo esto, pero así como veas a Jesús y lo que creas de Jesús es lo que va a determinar la manera como vivas. Mi hermano, realmente tú vives a la luz de quién es Jesús. Tú puedes haber hecho una oración, pero realmente tu vida no manifiesta que Él es supremo, que Él es Señor sobre tu vida. Cada decisión, cada manera, cada área que llevas en tu vida determina quién es el Señor, quién es supremo sobre eso. De ahí que decía un pastor, dice, la afirmación de decir yo creo en Dios o yo tengo fe en Dios solo puede ser sustentada si realmente he rendido mi vida a Jesús como Salvador y vivo conforme a su palabra. Entonces, la invitación es esta, mi amigo, la instrucción, la exhortación. ¿Has reconocido la autoridad del Hijo? ¿Estás adorando a aquel de quien dice que aún los ángeles deben adorarle? ¿Estás adorando si realmente tú has entendido y has creído que has sido salvo no por tus obras, sino porque Cristo ha pagado el castigo que tú merecías y por la fe en Él, por su sangre has sido lavado y ahora puedes estar en una relación de confianza con Dios? ¿Le estás adorando realmente por esa salvación inmerecida, por esa salvación total? ¿Le estás reconociendo como Señor de tu vida, no solamente del universo? ¿Le obedeces como tal? Mi hermano, la interpretación que tengamos de nuestra vida se va a basar en la realidad de realmente entender quién es Cristo, que es aquel que ha creado los cielos y la tierra que están en sus manos y que todo envejecerá, todo pasará, pero Él permanece para siempre. Mis hermanos, este es nuestro llamado. Hemos sido creados para adorar a aquel que es digno y aquel que es origen de todas las cosas. Yo pongo esto para terminar. Nuestro deber no es ser originales, sino adorar a aquel que es el origen de todas las cosas. Necesitamos recordar esto, recordar la posición de Cristo, recordar quién es Él, y eso definitivamente cambia nuestra vida como creyentes. Ya no el Jesús a mi manera, el Jesús que me gusta, el Jesús que me acomoda, sino este Jesús supremo que es digno de todo nuestro ser, de toda nuestra adoración, y Él es digno de todo lo que somos. Así que vamos a orar para terminar, y vamos a terminar adorando a nuestro Rey. Padre, te doy gracias por tu palabra, gracias porque es verdad, nos da testimonio de ti
y gracias porque dependemos de tu Espíritu Santo totalmente, Señor. Son porciones gloriosas a las cuales yo me reconozco incapaz, Señor, si tú no obras. Y yo te ruego que por amor de tu nombre, para gloria tuya, Señor, esto que hemos escuchado y tu supremacía y tu superioridad sobre todas las cosas, Señor, afecten en cada área y en cada momento, en cada pensamiento, en cada decisión de nuestra vida, Señor. Guía nuestros pasos, Señor, para entender quién eres tú y vivir no una relación de miedo, de buscar aceptación, sino porque hemos sido aceptados, completamente amados, y ahora tú, siendo este Rey supremo sobre todas las cosas, también podemos llamarte Padre. Gracias porque en Cristo tenemos acceso a ti, Señor, y ahora nos acercamos al trono de tu gracia. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara, tu palabra es verdad, y gracias porque eres supremo, eres impresionante. Recibe toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Las olas al mar, quien contó la arena en el mar. Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla Dios, en su trono está, venir y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como él, venir y adorarle. Consejo al Señor, quien cuestiona lo que él hace, quien sabe, oh Dios, puede enseñar, quien comprende su gran majestad. Contempla en su trono está, venir y adorarle. Contemplar al Rey, nadie es como él, venir y adorarle. Los clavos en dolor, quien sufrió el mal del pecador, Jesucristo humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. En su trono está, venir y adorarle. Contemplar al Rey, nadie es como él, venir y adorar. Contemplar a Dios, en su trono está, venir